yo siento de parte de Dios que el Señor va a estar trayendo sanidad en el alma, pero tenemos que anhelarla. Y a la manera que seamos sanos en el alma, también seremos libres por el poder del nombre de Cristo, por la sangre de Cristo. Entonces, mis amados, cuando un padre rechaza a una madre por conflictos matrimoniales, que pasa mucho también. No sé si usted escucha en el mundo una pareja que están teniendo dificultades y entonces en el mundo tienen un concepto de no, yo salgo embarazada y lo amarro. ¿No han oído ustedes eso? O sea, como que usan los niños para como tratar de retener al hombre. Y hermano, eso están marcando a los niños con el rechazo. ¿Por qué? Porque en el corazón, en el fondo, o sea, incluso uno termina exteriorizándolo. El padre que rechaza a una madre no solo está rechazando a la madre, sino está rechazando el bebé que lleva en su vientre. Entonces, una vez que hay, digamos, estos conflictos matrimoniales y que hay divorcio, más adelante en el tiempo, generalmente cuando uno está herido por la traición, por el divorcio, generalmente uno dice, no me caso más. No sé si usted ha escuchado, usted lo ha dicho. Hubo un momento en mi vida que lo dije, no, yo no me caso más. Y eso es movido por el momento, el dolor y demás. La realidad es que más adelante uno termina casándose. Y entonces cuando hay niños de matrimonios anteriores, tiene que ser la persona con la que usted se casa nuevamente, tiene que ser una persona llena de Dios, lleno del amor de Dios, para que no lastime a ese hijo del matrimonio anterior con una herida de rechazo. Porque casi siempre, para no generalizar, cuando hay hijos de matrimonios anteriores, se termina rechazando a esos hijos. E incluso la nueva familia, si de repente usted se casó, tiene un hijo de un matrimonio anterior y usted procrea, o sea, vuelve a parir, aunque uno no lo diga, uno termina manifestándole. Y hay una diferencia entonces entre los hijos. La familia del nuevo hijo ya no mira igual al del matrimonio anterior. Y entonces eso se produce, ¿por qué? Por una herida de rechazo no sanada. Ahora, mis hermanos en lo que estudiaba yo decía, wow, Dios mío, tremendo, porque ustedes saben que nosotros tenemos poder y autoridad en nuestra boca. Muchos de nosotros, quizás que vengan por primera vez, que no sé, todavía no conozcan la doctrina de la casa, tal vez no entiendan, pero aunque no se entienda, usted tiene poder y autoridad en su boca. Aunque usted nunca haya estudiado eso, y el enemigo como sabe, usted tal vez no lo sepa, pero el enemigo como sabe que usted tiene poder y autoridad en su boca, cuando usted dice algo, aunque no lo sienta o aunque no sepa, el enemigo sujeta esa palabra. ¿Por qué? Hace uso de la autoridad que nosotros tenemos. Y muchas veces las cosas que decimos se establecen entonces como maldición. Cuando las mujeres salimos embarazadas, ustedes saben que llevan muchos cambios. Primero, en los cambios físicos, cambios, digamos, emocionales, cambios espirituales también, porque es que uno no se siente igual, porque realmente hay un cambio en todos los sentidos. Con respecto al cambio físico, una de las primeras cosas que experimentamos las mujeres en la primera etapa del embarazo es el mal embarazo. Hermanos, hombres que están aquí, levántenme su mano. Hombres que están aquí, Dios les bendiga a todos. ¿Ustedes han estado malitos del estómago en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? En algún momento de ese malestar que usted tiene que salir corriendo para el baño, donde usted no quiere comer, que eso es raro en los hombres, donde usted tiene ese asco y que usted se siente malito, que usted quisiera estar todo el tiempo en cama y que le estuvieran pasando la mano. ¿Ha pasado usted por eso? Bueno, eso es lo más parecido a un mal embarazo. Y no se compara, porque hay mal embarazo, hermano, difíciles de pasar en ese proceso. Pero fíjese usted que si no asumimos, por eso es tan importante que las mujeres que están embarazadas entren con una etapa de madurez. Porque ¿sabe qué? Que podemos rechazar y dañar ese bebé que llevamos en el vientre cuando nos quejamos del proceso natural que nos corresponde pasar, como el mal embarazo. Hermano, conozco personas que, ay Dios mío, yo no sé para qué yo me metí en esto, yo no sé quién me mandaría a mí, yo quejándose por el mal embarazo. ¿Qué estás diciendo con tu boca? Que te arrepientes de haberte embarazado. Estás dañando ese bebé que hay en tu vientre. Entonces, por eso, mis amadas, nuestra hermana Legna, ¿dónde está? Legna. Está en clase. Bueno, al amado de Legna, usted luego le transmite. Yo bendigo la vida de su amada, bendigo su vida y le damos gracias al Señor porque ustedes, como otras mamás de aquí de casa, ustedes pues tuvieron la oportunidad, el privilegio de concebir en la casa de papá
bajo las enseñanzas, bajo la revelación de la casa. Y sabemos que todo lo que va a acontecer en el desarrollo de ese bebé va a estar conforme a la voluntad de Dios. Y así, aleluya. Bendito sea el Señor. Lo que les quiero decir es que su embarazo es con revelación, ¿verdad? Porque cuando no hacemos un embarazo, cuántas cosas, hermano, cuántas cosas hacemos mal. Miren, yo, para vergüenza mía, voy a compartirle algo. Ustedes saben, ahí voy con un testimonio. Voy a compartirle algo. Para ese entonces, conocía de Dios, pero no habíamos tenido un encuentro con Dios. Todavía no éramos cristianos. Y fue cuando fui a tener a mi bebé pequeñita, a Samantha, que hoy tiene 9 años. Ella nació por cesárea. Y cuando a mí me realizaron la cesárea, un médico muy buen amigo de mi esposo, él es anestesista, y bueno, hermano, aquello realmente no parecía que yo iba para una cesárea, e incluso todo fue programado, todo fue estupendo. Y un ambiente familiar y un ambiente dentro del salón, o sea, estaba la anestesista, la cirujana, habían pocas personas, pero yo me sentía en un ambiente, para la gloria de Dios, muy bien. ¿Por qué? Porque estaba en confianza. Y como era buen amigo de mi esposo, estábamos por un ambiente jocoso. Bueno, mis hermanos, para vergüenza mía, cuando mi niña nace, que la sacan de mí, que me la enseñan, como era amigo de mi esposo y el ambiente estaba jocoso, yo le dije, ay, Dios mío, qué cosa más fea, deja que el papá la vea. Ay, mis hermanos, lo digo para vergüenza mía, ¿por qué? Y nos reímos. Porque no fue hasta que cuando estaba estudiando que el Señor me mostró que fueron las primeras palabras que salieron de mí para mi bebé después que que salió de mi vientre. Y yo de una manera jocosa, sin sentirlo incluso en mi corazón, porque mis niñas hoy, yo las amo, son mis princesas, yo la maldije, yo la marqué con una herida de rechazo. Con la niña mayor, que también está en el aula, ahora, con la niña mayor me sucedió parecido. El tema fue que tanto el papá de la niña como yo éramos bien jóvenes. O sea, como llegó sin planificar, lo que explicaba hace un tiempito antes. Y en la conversación, porque nosotros todo lo resolvemos con reunión familiar, pero antes de hacer la reunión familiar, lo hablamos. Conversamos la posibilidad de que somos muy jóvenes, no tenemos casa, y entonces, ¿qué hacemos? Y sí, ustedes saben, siempre la solución que el mundo le da es como sacar la barriga. Y entonces en ese hablar, mi niña también, yo la marqué con el rechazo. Herí su alma. Y no, o sea, me doy cuenta, a medida que fui estudiando, el Señor me fue revelando. Cuando nos reunimos en la familia, recuerdo que mis padres me dijeron, negativo, nosotros somos cristianos. Y aquí no se va a sacar ninguna barriga. Donde comen 2, comen 3, donde comen 3, comen 4, pero eso ahora vamos a... Y le doy la gloria a Dios porque el Señor usó la palabra de sabiduría a mi familia. Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Y le doy gloria a Dios porque a pesar de haber experimentado esto, mi hermano, se lo testifico para que no le pase a las personas que van a concebir más adelante. Pero además, que si usted en algo se corresponde a lo que estoy diciendo, hermano, que hagan el próximo paso. Porque imagínense cuando el Señor me muestra de, ¡oh! Dios mío, yo marqué a mis hijas con una herida en su alma de rechazo. ¿Cuál de ustedes creen que fue el otro paso? Yo en medio del desarrollo de la prédica tuve que llamarlas a las 2 y sentarlas y decirles, mis hijas, yo les pido perdón. Porque en mi desconocimiento, como dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento, yo a ustedes las marqué con el rechazo. Yo les pido perdón y les tuve que contar aquello que había pasado. Y entonces empecé a notar que en el desarrollo de mis hijas pude ver, o sea, que no fue que el Señor me hizo aquí, no, que acordarme de eso y será, no, sí. Porque en el desarrollo de mis hijas yo pude ver cómo a mis hijas la perseguía el rechazo. Y vamos a ver eso ahora más adelante. Otras de las vías en las que se provoca herida de rechazo en el alma de las personas es cuando hay malformaciones. Ahora la tecnología ha avanzado bastante y, o sea, que uno estando ya avanzado el embarazo, tú puedes saber. Y si hay una malformación, tiene usted que estar bien maduro, pero bien maduro y bien lleno de Dios para usted no rechazar eso. Porque hay personas que generalmente la respuesta cuando le dan la noticia de que hay una malformación, ¿cuál es? Me lo saco. Tiene que estar uno bien lleno de Dios, bien lleno del amor de Dios para aún así decir no. Eso Dios me lo dio, es una bendición como quiera que venga.
Entonces, también, mis amados, este punto está bien importante. Es cuando uno rechaza el sexo del bebé. Ustedes saben que antes, cuando la tecnología no había avanzado tanto, o sea, nuestros abuelitos, ¿cómo se enteraban ya del sexo del bebé cuando nacían? Porque no habían ultrasonido, no sé, y ustedes se acuerdan, no sé si sus abuelos le han hecho historia, que nacían en la misma casa, ¿verdad? Que habían parteras. Pero incluso uno decía, Dios mío, antes que no había que hacerse ultrasonido ni tanta cosa con la sangre, de sacarse sangre, y usted veía que esas mujeres hacían así, plum, botaban aquello y una escalerita de muchachos. Entonces usted ve ahora que mientras más mejor tecnología hay, y que de repente entonces usted ve, no, y esto tienes esto, y el azúcar, y la presión, y no sé qué. Pero bueno, el punto es que antes uno no se hacía expectativa. Oh, bueno, sí, había según la cultura, generalmente los hombres, ¿qué querían? El sexo masculino. ¿Por qué? Porque el sexo masculino es el que mantiene el legado, el que mantiene el apellido, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hay un rechazo al sexo del bebé, ustedes saben qué se está provocando con eso, una herida en el alma de ese niño, y no solo una herida en el alma, sino que se le está otorgando derecho legal al enemigo para que espíritus sexuales le persigan. ¿Espíritus de qué? De lesbianismo y homosexualismo. Porque si el padre, que tiene autoridad en el mundo espiritual, dice, no, por eso no es lo que yo quería. E incluso hay personas que son tan necios, tan déspotas, tan crueles, que son capaces incluso de dañar no solo al bebé, sino dañar a las madres también, como si nosotros como madre pudiéramos definir. Entonces, si el padre quería un varón y lo que nació fue hembra, y el padre lo proclamó, lo rechazó, entonces pueden haber espíritus inmundos de tiniebla que persigan a esa hembra como ¿qué? Como lesbianismo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres le dimos esa autoridad. Entonces, ahí, eso es una de las maneras también donde se establece el rechazo. Ahora, otra de las etapas, hasta aquí he estado hablando fundamentalmente en el momento de la concepción. Si en ese momento alguno de nosotros tal vez no fuimos marcados con la herida de rechazo, pues viene la otra etapa y es la niñez. En la etapa de la niñez se puede provocar cuando, por ejemplo, nuestros padres mueren. La pérdida de algún padre que trae como consecuencias que uno tenga que dar los niños en adopción. En este caso, no todo el mundo tiene la bendición de ser adoptado por buenas personas. Y cuántas cosas tristes que uno escucha por ahí que suceden. Pero aunque hayan padres buenos que quieran abrazar, cubrir a estos niños, sanar, es como que viene incluido una lástima. Nunca va a ser, hermanos, como tu padre de sangre. Entonces aquí el niño puede crecer ya con esa herida. También, que esto es muy común y para mi modo de ver, es incluso más doloroso que esta anterior de cuando tus padres no están vivos. Porque cuando tus padres no están vivos, aunque es un golpe fuerte, tú te adaptas ¿a qué? A que no los vas a volver a ver. Pero este otro punto es cuando tus padres están vivos y tus padres son ausentes. O sea, personas que son marcadas con el rechazo, teniendo padres vivos pero ausentes. Son esos padres que tienen que trabajar mucho porque imagínate, es el único salario que entra a la casa, es el sustento de la familia y entonces delega el cuidado de estos niños a otras personas. Esos niños desde pequeños están sufriendo ¿qué cosa? Involuntariamente, pero están sufriendo el rechazo de su padre. También puede ser por ser víctimas de maltrato, hermano. Maltrato verbal, físico o sexual, que es el grado más, como diría yo, más fuerte. También por las críticas y las comparaciones. Hermano, esto pasa mucho. Espero en el Señor que usted no sea de esos casos que haya tenido que vivir eso porque es doloroso. Vivir bajo una herida de rechazo no sanada es bien doloroso. Resulta que cuando hay comparaciones, eso pasa generalmente cuando uno tiene más de un hijo. O cuando es hijo único, pero siempre a la orilla tuya hay alguien cerca, algún primo, algún vecino, alguien. ¿Por qué? ¿Cómo se hace la herida de rechazo cuando empieza a decir, porque tú, la crítica, porque tú eres esto y tú no haces esto? Y mira, tú tendrías que ser como fulano, pero fíjate en fulano, pero mira a tu hermano que es el que lo hace bien, pero mira a tu primo. Cuando hacen estas comparaciones, enfatizándote a ti lo mal que haces y te están comparando como poniendo haciéndote ver lo bueno que hace otro, hermano, aunque nosotros como padres es que fallamos, es tan fácil crearle una herida a alguien. Aunque nosotros como padres no es la intención herir a nadie, pero el desconocimiento, vuelvo y repito, nos hace pecar, nos hace caer en cosas que no debemos.
aunque no sea nuestra intención, estamos marcando a nuestros hijos de esa manera con el rechazo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como les decía, cuando hay una herida de rechazo no sanada, ya hay un espíritu de rechazo que entra por esa herida y comienza entonces a invitar a los otros. ¿A qué otro? Espíritu de amargura, de depresión, espíritus de muerte, porque es lo que anda junto. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere ser rechazado, mis hermanos? Nadie. Todos necesitamos del amor. Por eso es que todos, aunque no conozcamos de Dios, tenemos necesidad de Él, porque Dios es amor en su esencia. Entonces, cuando no hay aceptación en el grupo donde nosotros nos movemos y nos señalan, esto es lo que se conoce hoy como bullying. Cuando se le hace bullying a alguien, se le está lacerando el alma, marcándolo con una herida de rechazo. Pero más adelante, mis amados, aquí en el tema de los hermanos, sucede muchas veces que, voy a poner ejemplo, incluso pueden ser hermanos del mismo padre. Por eso que hoy podamos revisarnos, y vuelvo y repito, yo quería que los niños estuvieran aquí, porque bueno, pensé en algún momento, dije, bueno, si el Señor permitió que los niños estuvieran aquí es porque los niños van a recibir. Y cuando vi que los niños iban a quedar, dije, bueno, Padre, es que en el momento es sabio cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Si usted es de lo que ha dañado a su hijo de esta manera, usted no puede permitir que pase el día de hoy sin que usted le pida perdón a su hijo. Sane el alma de su hijo. Corte con ese rechazo. Cuando muchas veces padres del mismo matrimonio, o sea, hijos del mismo matrimonio, hermanos, no somos iguales, todos somos diferentes. Que si sale uno más morenito y el otro más blanquito, y ahí viene ya entonces el racismo. Y entonces nos marcan, no, hermano, hoy es un día para vencer el rechazo. Amén, hoy es un día para vencer el rechazo. Así que usted vaya anotando. Aleluya. Bueno, hasta aquí estoy como desarrollando, ¿verdad? De qué va, cómo entra. He dicho en la etapa de la concepción y estoy explicando en la etapa de la niñez. Ahora vamos a ver en la etapa de una vez que somos adultos. Porque recuerden, ya cuando el Espíritu está dentro, o sea, está ejerciendo influencia en nosotros, crea toda una atmósfera alrededor de nosotros que emite una señal en el mundo espiritual. Aquí hay una herida, ¿verdad? De rechazo. Todos los espíritus que tengan que ver con el rechazo, con el abandono, con el que la persona se sienta nada, basura, vengan aquí, sigan dañándolo. Es como una señal que se emite. Entonces, si te dañaron en la concepción y en la niñez, puedes estar seguro que si la herida no ha sanado siendo adulto, seguirás experimentando el rechazo. Entonces ahí a veces donde vienen las cosas y dices, pero ¿por qué me pasa esto? No entiendo que yo me desbordo de amor con las personas. No entiendo que por más que yo me esmero y quiero ser agradable y quiero darle amor a las personas terminan dañándome, terminan haciéndome cosas malas, rechazándome. Conversaba con una hermana, que me voy a reservar obviamente su nombre. Cuando conversaba con ella le preguntaba y le decía, ¿puedo hablar de parte de tu testimonio? Y ella me decía, sí, no hay problema, puedes decirlo. Pero bueno, obviamente me voy a reservar el nombre. Pero la hermana me confesaba y me decía, mi hermana, eso que estás predicando, porque le comenté que estaba preparando algo al respecto. Y ella me dice, mi hermana, eso que estás predicando es para mí. Yo fui rechazada, viví la experiencia de perder mis padres, tuve que ser adoptada, tuve que, para la gloria de Dios, las personas que la adoptaron fueron personas buenas y demás, pero ella venía dañada. Dice, crecí experimentando el rechazo de todos. Cuando ya fui adulta, llegó en su vida a una etapa donde tenía una solvencia económica y ella me llegó a confesar, dice, mi hermana, me vi comprando, esta palabra me llegó profundo, me vi comprando el amor de otros. Era una persona que por tal de estar a la orilla, que estuvieran las personas a la orilla de ella, que estuvieran brindándole amor, afecto, reconocimiento. Dice que ella hacía fiestas, era muy común no importa, yo pago y vamos para mi casa y vamos a hacer fiesta por tal de sentirse rodeada, porque era la manera que ella tenía de poder sentir un poco de amor. Entonces, mis amados, no sé, tal vez alguien, y yo cuando estudiaba en la palabra yo decía, porque además como ministro, no es que uno, la palabra te la da el Señor, les voy a explicar porque el día de mañana usted va a estar aquí en el nombre de Jesús, reciba la palabra en el nombre de Jesús y sepa que cuando el Señor empieza a hablarle,
muchas veces en lo que usted se prepara, le van a venir personas a la mente. Y no es que usted esté preparando la palabra específicamente pensando en esa persona, sino que el Espíritu empieza a mostrarte, por eso está pasando tal hermana. Y cuando el Señor traía personas a mi mente, yo decía, Padre, pero son personas que tienen tanto potencial de amor, tienen tanto amor para dar. ¿Cómo es que el enemigo logra dañarle su alma precisamente para eso? Porque nosotros vamos a ¿qué cosa? Dios es amor. Si el enemigo, cuando el enemigo te daña y el Señor te sana, hermano, usted es una bomba de tiempo en lo espiritual. Cuando usted logre sacar ese amor y manifestar ese amor que le ha costado recibir, mis amados, la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces, esas personas son esas personas que hacen todo por los demás, que usted lo ve, que usted dice, ay, pero esa hermanita, y son muy sensibles, eso sí, muy sensibles. Vamos a ver ahora más adelante. ¿Por qué les estoy describiendo? Porque, hermano, si usted de repente le viene a la mente a alguna persona, tal vez algún hermano de la congregación, usted sepa cómo dirigirse a esas personas. Necesitan amor. Lo que están es necesitado de amor. Muchas veces queremos dar la mejor palabra, muchas veces queremos dar la mejor ministración y no hay una ministración más fuerte. Incluso lo hemos experimentado. Hay veces que el Espíritu te hace sentir la necesidad de otro y cuando tú vienes no le dices nada, sencillamente le das un abrazo, esa persona está recibiendo de lo que necesita. Entonces, sigo, estoy en la etapa de la adultez. En la etapa de la adultez, hermano, como decía, se crea la herida cuando te son infieles. Cuando te son infieles, cuando hay divorcio. Nadie está preparado, ni siquiera las personas que están en el mundo, para que te traicionen. Nadie quiere ser dañado. ¿Cómo a uno se le va a ocurrir en el momento que uno se va a casar, ya sea en el mundo o en el Señor? Porque ya sabemos que para la gloria de Dios, con la revelación que el Señor nos ha dado, el matrimonio para nosotros es para toda la vida, pero en el mundo no es así. Ustedes saben que en el mundo eso es, no me combino, no importa, ahí viene el otro. Pero el alma está siendo dañada constantemente. Uno no está preparado para cuando tú escoges una persona con la que tú vas a pasar tiempo en tu vida, esa persona te traicione y te dañe. Entonces, por muy fuerte que uno sea, hermano, hay una herida. Cuando te son infieles y cuando uno se divorcia, siempre queda ahí en tu alma una herida marcada. Ahora, ojo, aquí voy. Cuando no hay buena comunicación en la convivencia, en el matrimonio, y se terminan negando el uno al otro. Digo, ojo, asterisco, entre comillas, entre paréntesis, subrayado, matrimonios que están aquí, levánteme su mano. Ojo con esto, porque muchas veces lo conocemos en la teoría, pero a la hora de la práctica, nada. Y el punto es que cuando una mujer se le niega al hombre, hay muchos factores que intervienen aquí. El cansancio, la rutina, puede ser problemas digamos, de carácter y de convivencia y que cuando llegan al momento, bueno, no fluye. Pero el motivo que sea, cuando una mujer se le niega al hombre o viceversa, se está creando en su alma una herida de rechazo. Porque la palabra dice, 1 Corintios 7 del 3 al 5, anótenlo. 1 Corintios 7 del 3 al 5 dice, el esposo debe, esta es la versión, la traducción libre de las Américas. Dice, el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso, ninguno de los dos deben decirle al otro que no desean tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. De manera que el negarse el uno al otro, además de causar una herida de rechazo, porque cuando usted tiene a su pareja porque usted lo ama, la Biblia dice que ya no son dos, que es uno. Y cuando usted se le está negando, sabiendo que la palabra dice que el cuerpo del hombre es de la mujer y que el cuerpo de la mujer es del hombre, cuando uno se niega, hermano, se está incumpliendo con lo que dice la palabra, es desobediencia. Entonces se le da derecho legal al enemigo ¿a qué? A que vengan espíritus de fornicación, espíritus de adulterio, a que el enemigo se meta en tu matrimonio a destruirlo. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, el negarse el uno al otro, además de provocar una herida de rechazo, se le da legalidad al enemigo. Ustedes saben que el enemigo no pierde tiempo.
Pero además, vamos a poner otro ejemplo, no solamente hablando en lo sexual. Ustedes saben que cuando uno se enfoca en el matrimonio, uno enseguida va, bueno, al tema sexual. Pero vamos a poner un ejemplo más sencillo. Que esto no se aplica solo para los matrimonios, en todos los sentidos. Pero bueno, como estoy desarrollando el punto del matrimonio, aquí va. Un ejemplo. Digamos que usted está casada con un mecánico. Ustedes saben que los mecánicos casi siempre están embarrados de grasa, de petróleo. Y puede ser que su esposo de repente llegue enamorado, en fin, que su esposo quiera darle una demostración a usted de amor, mi vida, y venga a abrazarte y venga a besarte. Y nosotras, si no somos sabias, si no somos edificadoras del hogar, si no somos prudentes, le decimos, ay, que peste, a grasa, y mira, y que me ensucia, y que viene sudado, y que viene. Hermano, cuidado, porque de esa manera sencilla estamos causando una herida de rechazo en el alma de la persona, en el alma de nuestro cónyuge. ¿Usted sabe qué provoca eso? Cada vez que su cónyuge, a ver, pongo el ejemplo de los hombres, que son siempre los más cariñosos. ¿Usted sabe qué provoca eso? Cuando su cónyuge viene donde usted a querer darle un besito, hoy te paso por al lado, y usted sabe las cosas que luego los hombres hacen, o te doy el abrazo, y cada vez que el hombre se acerque a usted, si el hombre de usted recibe rechazo, va a llegar al punto que producto de la herida no se va a acercar más. Y entonces, ¿quién gana ahí? Terreno. El enemigo. El enemigo. Entonces, mis amados, hoy es un día ¿para qué? Para vencer el rechazo en el nombre de Jesús. Así que si nos vamos identificando con la palabra, bueno, eso es hasta hoy. Y si eso está pasando de repente en nuestros cónyuges, que tengamos hoy la sabiduría en Dios de pedir perdón. Ustedes saben que el pedir perdón es una decisión que como hijos de Dios tenemos que llevar todos los días. Hoy vamos a pedir perdón en el nombre de Jesús y vamos a sanar las heridas que pudimos haber provocado a otros y las heridas de nuestra alma, en el nombre de Jesús. Ahora, también hay otros rechazos que se experimentan ya una vez que uno es adulto, y es el rechazo aún entre los hermanos en Cristo. Aquí no. En el nombre de Cristo, aquí no. Pero bueno, como la palabra hay que enseñarla, vamos a hablar de eso. Sucede mucho por ahí que cuando hay nuevos convertidos, se tienden a rechazar. O sea, cuando la casa de Dios, esta falta de amor, esta falta de presencia de Dios, generalmente una de las características que hay es el rechazo. ¿Por qué? Porque los nuevos convertidos, mis hermanos, dicen y hacen cada barbaridad, ¿verdad? Que llegan a la casa, no saben cómo es el orden, no saben cómo conducirse, y entonces ya el que lleva un poquito más de tiempo dice, mira este lo que hizo, y mira este cómo vino, y mira. Pero hermano, tenemos que recordar que un día nosotros estuvimos ahí, que un día nosotros pasamos por ahí. Entonces, cuando llegaba a este punto, hablaba con mi esposo porque nos acordamos de algo que nos pasó cuando llegamos a esta casa. Y le decía a mi esposo, ¿será que puedo contarlo? Y dice, sí, ¿por qué? O sea, que me dio el permiso. Sujétese, mi hermano. Bueno, es Dios. Dice que la fe viene por el oír y que por los testimonios de otros usted aprende, ¿verdad? Usted, no es necesario que usted se equivoque, ¿no? De manera que con el testimonio de otros usted puede aprender. Cuando nosotros llegamos a esta casa, obviamente no conocíamos del orden de la casa, veníamos de otro lugar. Y recuerdo, llevábamos poquito culto, que estaba predicando la pastora Lisney, nuestra madre espiritual Lisney. Y nunca se me va a olvidar, no sé si ya ha visto la prédica o si no, puede verla. Estaba hablando de los límites, hermano, nada más y nada menos, predicando sobre los límites. Y recuerdo que estábamos sentados ahí en ese cuadrante. De esto se puede acordar quizás el anciano Brian, los pastores asistentes, las personas que llevan más tiempito en la casa, de esto que voy a contar. Estábamos sentados por aquí, por el tercer cuadrante, y la pastora estaba predicando de límites. Y de repente se le cae el velo a la pastora aquí en el altar. Y mi esposo sentado allí, y mi esposo mira que nadie cogía el velo. Bueno, que ustedes creen, él con todo amor, toda caballerosidad. ¿Qué ustedes creen que mi esposo hizo? Recién entrados nosotros a esta casa, mi esposo vino derechito, subió por la escalera aquí al altar, le cogió el velo a la pastora, y la pastora predicando, ella tan llena del Espíritu. Gracias, hijito. Y mi esposo bajó y se volvió a sentar. Miren, hermano, nosotros en la casa incluso hablando, ahora es que nosotros entendemos
en el aprieto que pusimos a nuestros pastores Dionisio y Luzmila, que en aquel entonces ellos eran lo que somos nosotros hoy, ancianos del servicio. Hoy es que nosotros podemos entender la barbaridad que mi esposo hizo en aquel entonces. Porque, hermano, este lugar es santo. Este lugar, para subir a este lugar uno tiene que santificarse, es un proceso. Y mi esposo, todo amor, él, todo caballeroso, vino y cogió el velo. Bueno, eso, lo que le quiero ministrar con eso es que uno comete errores, uno hace cosas, porque aunque su intención no fue mala, metió la pata, hermano, hablando a la pastora de límites. Entonces, cuando llegamos a la casa, ustedes saben tan hermoso que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a mostrarle a mi esposo. Ustedes saben que cuando uno falla, el Espíritu Santo te hace sentir, ay, como un dolorcito, como un malestar, ¿verdad? Y mi esposo empezó, nena, ay, yo me siento tan mal por aquello que yo hice. De repente, así, me he sentido mal. Sí, ay, yo creo que sí. Bueno, el Espíritu Santo lo convenció. Lo hizo que llamara a la pastora Lisney. Mire, pastora, en aquel entonces nosotros no conocíamos de lo que era paternidad, o sea, era pastora para nosotros. Mire, pastora, me pasó esto, eso que yo hice, yo siento que el Espíritu Santo me dijo que estuvo mal. Y la pastora, toda amor, toda llena del Espíritu, le dijo, qué bueno, hijito, que el Espíritu Santo te lo ministró. O sea, no hubo necesidad de una corrección en el momento. ¿Por qué? Porque llena de sabiduría, dijo, bueno, el Señor se lo ministró. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que van a haber momentos tal vez que la persona haga cosas que lo hace porque no sabe. Entonces, nosotros como hijos de esta casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a enseñarle? Con amor, porque cuando no está el amor implícito, hermano, se puede dañar a la persona y podemos ser piedras de tropiezo incluso para la persona. Usted se imagina si en ese momento, saliendo nosotros, terminando la pastora de predicar, llenos de amor también, y los bendigo en esta hora, nuestros pastores Dionisio y Luzmila, usted se imagina que eran los ancianos del servicio que lo pudieron haber llamado, lo pudieron haber dicho, oiga, eso que usted hizo no lo podía hacer más, o eso estuvo mal. No. Ellos esperaron en el momento de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, ese mismo día el Espíritu Santo lo convenció. Pero ¿qué les quiero decir? Hijos de esta casa, Dios, ¿qué es? Amor. Todo lo que vayamos a hacer, si no lleva implícito el amor, hay que cuestionarse. Hay que cuestionarse porque entonces Dios no está. Aún para disciplinar, dice que en la vara hay que ponerle miel, es amor. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Dice, Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí no hay colores intermedios. ¿Qué te dice el Señor? Si tú no amas a tu hermano, tú no eres de Dios. Entonces, si no estás sintiendo amor por tu hermano, hermano, vamos a tirarnos a orar. Porque Dios, si está en nosotros, tiene que estar el amor. Entonces, otra de las maneras de rechazar, bueno, en la congregación es cuando hay diferentes niveles espirituales. Que también es triste que se ve, por ejemplo, que llevamos 40 años en el Evangelio y erróneamente, o sea, hay hermanos que se acomodan, hermanos que tal vez han descendido espiritualmente y se creen que están en un nivel, como empiezan a los nuevos, como empiezan a ver a otros que tal vez no tengan el nivel espiritual que tú crees que tengan, empiezas a verlos como menos. No, eso no puede pasar entre nosotros. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que provoca el rechazo. Hasta aquí que les he estado desarrollando, ¿cómo entra? ¿Cómo se puede hacer una herida de rechazo? Ahora, ¿qué provoca en las personas que tienen esta herida? El número uno que les traigo es el temor. Ustedes saben, donde hay operación del enemigo, síntoma número uno, en el sentido que sea, es el temor. Entonces, cuando hay una persona que está dañada con una herida en su alma de rechazo, lo primero que siente es temor. ¿Temor a qué? Precisamente a ser rechazado. Son esas personas que no se quieren quedar solo y van a hacer lo que sea por no quedarse solo. Y atesoran entonces a la persona que puedan tener a su alrededor porque temen a ser rechazado, a quedarse solo. Otra de las cosas que se manifiesta es la culpa. La culpa, al no entender el motivo de por qué lo rechazan. Lo que les decía ahorita, personas que dicen, no entiendo, yo amo, yo me desvivo, yo me quito. ¿Usted no ha conocido a esas personas que se quitan lo que ellos tienen para dárselo a otro y aún así terminan siendo rechazados? Entonces, son esas personas, terminan entonces marcados con la culpa porque no entienden el por qué son rechazados. Son personas que desarrollan desconfianza. ¿Por qué? Porque al repetirse una y otra vez ese evento, ya llega al punto que ya se ponen así como se engrifan, se ponen desconfiados, pues dice, todo el mundo me va a rechazar. Experimentan cambios de personalidad.
O sea que estas personas no tienen identidad. Experimentan cambios de personalidad, ¿por qué? Porque por tal de encajar en los grupos, por ejemplo, si en este grupo son agresivos, no, yo tengo que sacar la agresividad de donde no la tengo, pero tengo que ser agresivo para poder encajar en este grupo. Si en este grupo de acá son orgullosos, pues yo tengo que volverme orgulloso para poder encajar en el grupo. Y cuando se viene uno a dar cuenta, tienen muchísimas personalidades y todas las personalidades cada vez la alejan más de Dios. ¿Por qué? Porque son muy dados a tener relaciones tóxicas. Entonces, buscando el amor, terminan enredándose con personas que no convienen. Son personas que desarrollan un complejo muy grande, porque casi siempre se le maximiza los pecados los defectos, que tienen. Se le desarrolla el complejo de inferioridad. ¿Producto de qué? De las comparaciones. Son personas que pudieran llegar a la rebeldía, a la terquedad, al egoísmo, al orgullo. Y aquí voy. Recuerden que les estoy hablando que cuando es una herida de rechazo, ¿cuál es el primer espíritu que entra? El rechazo, sí. Si es una herida de rechazo, el primero que entra es el rechazo. Ese se esconde. Entonces ese le da entrada a ¿qué? Aquí estoy hablando de que la persona puede manifestar rebeldía, terquedad, egoísmo y orgullo. Entonces desde afuera nosotros podemos ver una persona todo arrogante, todo orgulloso, todo egoísta, y uno verá, ay, ese hay que reprender el espíritu de rebeldía, ese hay que, porque mira cómo está. Hermano, eso es un falso mecanismo de defensa. El objetivo es por eso es tan necesario la administración, porque en la administración uno puede llegar al espíritu raíz. Muchas personas que establecen pues esta aparente fortaleza en su carácter, lo que están es dañado en su alma con el rechazo. Entonces, también otras de las cosas que manifiestan es el escapismo, la depresión, la dureza de corazón, porque tanto y tanto le hacen daño que llega un momento donde se contraen y su corazón pues se le endurece. ¿Para qué? Para evitar estos problemas. Es como un falso mecanismo de defensa. También pudieran ser personas que lleguen a tener afecto desordenado por los animales. ¿Por qué usted cree? Porque los animales no rechazan a sus dueños. Esto no quiere decir que si usted tiene un perrito, que si usted tiene un gatico, es una señal de que usted... No. Estoy hablando de afecto desordenado. Estoy hablando de que hay personas que tienen una jauría de perro en su casa, de una persona que todos los animales que ven por ahí los recogen y no les basta, no les es suficiente. ¿Por qué? Porque su necesidad de amor es tan grande que se rodean entonces de mascotas, porque las mascotas dan amor. También pueden llegar a ser codiciosos, ya les decía. La falta de amor produce un vacío que se trata de llenar con lo material. Autopromoción, otra de las características. Autopromoción, excentricismo, son aquellos que llaman la atención. Hermano, ¿qué marca hay eso? Hermano, ahorita le dije una de mi esposo, pero yo también las hice. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otra predica. Pero le quise decir, aquí me veo yo, en el excentricismo. O sea, muchas veces uno para encajar, y pasa mucho esto de la autopromoción. O sea, llegas a un lugar y como ya has tenido un antecedente tan recurrente de que nada, la gente no te ve, de que la gente termina rechazando, entonces tú tienes la necesidad de presentarte. No, porque yo esto y yo lo otro, y es la manera de llamar la atención. Pero en el fondo lo que hay es una herida de rechazo. Excéntrico, que hacemos, o sea, se pueden llegar a hacer cosas excéntricas, cosas que llamen la atención. Por ejemplo, lo vemos mucho en los niños. ¿Ha conocido usted algún niño que son de esos niños intranquilos, hermano, que usted quisiera amarrarlo porque si usted lo tiene suelto acaba? De esos niños intranquilos. ¿Qué provocan estos niños? Terminan casi siempre con el cocotazo del padre o del abuelo o de alguien de la familia y con el castigo. Esos niños es la manifestación que ellos encuentran, o sea, esa rebeldía, ese estado así de que, hermano, es una cosa que contagia. Un niño de esto así que se revuelve tanto, a usted llega el momento que lo altera igual. Entonces, estos niños buscando ese amor y esa aceptación, esa es la manera que tienen de llamar la atención. Y entonces, ¿qué terminan? Al final el padre metiéndole una nalga, castigándolo ahí, y aún así, ¿qué dice el niño? Por lo menos de esa manera logré llamar la atención de mi padre. Entonces, cuando usted, moraleja, o sea, la enseñanza, cuando usted ve a un niño así, que en lo natural, lo que te dan deseos de coger al niño y amarrarlo en una silla, en lo físico, que usted sepa que ese niño tiene rechazo, que ese niño tiene su alma dañada y que no hay otra manera de sanar a ese niño que no sea con amor. Fíjense cómo es el enemigo. Te ministra ¿qué cosa? Deséchalo, recházalo, no quieres saber de él, no quieres verlo. ¿Por qué? Porque si tú alejas a ese niño de ti, no vas a poder sanarlo. Al contrario, a ese niño que tienes que abrazarlo, que pasarle la mano, que hablarlo con amor. Así es como vas a poder sanar
esa herida que tiene en su alma. También, mis hermanos, aquí en este punto, decirles que sucede, mire, esto sucede mucho, no vamos a irnos a los extremos de un niño intranquilo. Nosotros como padres, ¿cuántas veces, hermano, no me haga sentir mal en este sentido ahora? Porque a mí me ha pasado. Ustedes que, bueno, los que tengan hijos, ¿cuántas veces sus hijos le han dicho, mamá, papá, y usted ha estado cocinando en el teléfono, en cualquier cosa, y el niño ahí, mami, y yo, tiki, 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 hablándote y tú ahí concentrado y que no le haces caso, y, ay, mijo, déjame, que tú siempre estás con la bobería. Hermano, eso es una manera muy sencilla y muy cotidiana de causarle una herida a nuestros hijos en el alma. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, lo que para nosotros hoy pudiera representar una bobería, una tontería, para nuestros hijos es importante. Y ningún hijo está preparado para cuando vaya a un padre ser rechazado. ¿Verdad que no? Usted quiere siempre, si hay un apoyo que usted necesita tener, es el de sus padres. Entonces pongámonos en el lugar del niño y cuando nuestros hijos nos hablen, paremos todo y tengamos la paciencia para escuchar lo que nuestros hijos tienen que decirlo. Entonces, otra cosa que se manifiesta es el control y el dominio sobre los demás, la manipulación, el celo, no solo en los matrimonios, sino también con las amistades. Precisamente cuando las personas que han sido dañadas con el rechazo y de repente comienzan una amistad y ven que esa persona comienza pues a andar con ellos, que empiezan a, ¿verdad?, a estar cerca, involuntariamente, ¿qué es lo que esa persona hace? Yo lo retengo, no, esto no se puede ir. Y entonces si de repente esa persona comienza a tener una amistad con otro y dice, ya me estás dejando y ya me estás abandonando y ya se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Puede manifestar esas cosas. ¿Por qué? Porque no quiere perder la amistad o porque no quiere perder el matrimonio. Pero esto no es saludable. No es saludable. Eso es un síntoma de una herida en el alma. Y hoy es un día ¿para qué? Para vencer el rechazo. En el nombre de Jesús. Ahora, otra de las características es que usted va a notar de alguna manera que estas personas se van a rodear de personas que escuchen su relato de pena. Las personas que son así, que no han sanado su herida de rechazo, necesitan personas a su alrededor que escuchen y que cuando ellos le cuenten las cosas que han pasado, esa persona, ay, pobrecito. O sea, es como que generan lástima. Porque por medio de la lástima como que llaman la atención y entonces es movida el alma y entonces la gente como que trata a uno diferente. Ay, si tú supieras que yo cuando nací, mi mamá me tiró en un latón de basura y que cuando empiezan a contarte, hermano, esas cosas que uno lo dice así, nos reímos, pero son cosas que pasan. O sea, aquí uno a veces pone ejemplos un poco para relajarlo, hermano, pero es la realidad. Entonces cuando usted se rodea de personas que al escuchar estos relatos dicen, ay, pero pobrecito, ay, pero no puedo lastimar a fulano porque ya viene por muchas escenas ¿sabe? De ser lastimado. Entonces, mis amados, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y cuando veamos una persona así, si usted conoce a alguien, ¿cómo se va a sanar? Con amor, con amor. O sea, es con amor. Ahora, las personas heridas son sensibles, así como es en lo físico, también lo es en lo espiritual. Están a la defensiva, evitando críticas y juicios. Cuando usted se hace una herida en el dedo del pie, la persona cuando se va, otra persona que venga a saludarle y se va a acercar a usted, no ha llegado a 1 metro y usted está, cuidado, no te acerques. No te acerques que tengo una herida en el pie, pero ven acá, si es que yo no me he acercado todavía. Bueno, así como es en lo físico, también es en lo espiritual. Entonces, hasta aquí la introducción. Un poquito extenso, pero creo que no le queda duda a nadie de cómo es que opera el rechazo, cómo es que se hace. Amén. Entonces, vamos a verlo ahora en la Biblia. En la Biblia quiero que veamos, el primer personaje es Moisés. Moisés. Vamos a ver, Moisés fue rechazado por su pueblo, mis amados. Éxodo capítulo 2 del 13 al 14. Dice, al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Cuando usted lee el versículo anterior, en el versículo anterior, el capítulo anterior, lo que describe es cómo Moisés, en defensa de su pueblo, había un egipcio que le estaba dando golpes a un hebreo y él terminó matándolo. Pero entonces aquí se describe, o sea, como decir, al otro día, Moisés entonces trata de intermediar entre 2 de su pueblo.
Pero escuchen, dice que el que empezó la pelea le habló. Permítame pensar en voz alta. Yo creo que quien le habló a Moisés no fue propiamente el hombre, sino fue el enemigo, hablándole a Moisés por medio de este hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que ¿quién es el que pone en nosotros el querer como el hacer? El Señor. Yo lo que miro que en este pasaje ya habían destellos del ministerio de Moisés. Porque Moisés comenzó a sentir la necesidad de defender a su pueblo, de acercarse a su pueblo. Un destello de su llamado. Entonces, lo que miro es que así como el ministerio, a lo que Dios te ha llamado, no se va a poder esconder, eso va a salir a la luz. También el enemigo va a dar destellos de aquello que te va a acompañar en el ministerio. Esto que pasó antes que Moisés saliera de Egipto. Recuerden que después él salió huyendo porque el faraón se entera, pasa un tiempo en el desierto allá en Madián y después, muchos años después, es que tiene el encuentro con la zarza. Entonces, ¿qué miro aquí? Un destello del llamado de Moisés. ¿De qué? De intervenir en el pueblo, de ser juez. ¿Y qué le dijo el enemigo? ¿Quién te nombró para ser príncipe y juez? O sea, como que, ¿qué le quiso decir el enemigo? Espérate, tú estás queriendo aquí defendernos y como queriendo apagar ya las llamas, el destello de su ministerio. Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados, que el llamado no se puede esconder, que habrán destellos de lo que tú portas, de la asignación de lo que Dios te ha dado, pero también vas a tener avances, con ese destello de tu ministerio vas a tener avances de los que tendrás que enfrentar en medio de tu llamado. Porque si hay algo que acompañó el ministerio de Moisés, constantemente fue el rechazo de su pueblo. Ese pueblo que por medio de él iba a ser bendecido, que por medio de él el Señor lo iba a usar para sacarlos de la esclavitud. Y podemos ver que cuando ellos salieron de Egipto, que llegaron al Mar Rojo, allí, que el faraón los estaba persiguiendo, ¿qué dice la palabra? Que ellos se llenaron de pánico y que ellos empezaron a decir, a clamar, ¿y por qué nos trajiste aquí a morir? ¿Cómo es posible que un pueblo que llevó un tiempo, que vio la manifestación de Dios por medio de las plagas, cómo el Señor los guardó en medio de Egipto, el pueblo estaba convencido de que la presencia de Dios estaba con Moisés? ¿Cómo es posible que de repente en un momento así como esto ya empiecen a protestar? O sea, rechazando al que portaba la presencia de Dios. Luego usted sigue leyendo y después dice que se pasaron 3 días sin agua y sin comida y que llegaron entonces donde las aguas estaban amargas. Le volvieron a reclamar a Moisés por las aguas amargas y después, ustedes saben las características del pueblo de Israel como eran. Entonces, y así una y otra vez. Después Coré y así sucesivamente. Si hay algo que acompañó al ministerio de Moisés fue el rechazo de su propio pueblo. Ahora yo le digo, vamos a examinarnos, vamos a llevarnos lo personal. ¿Alguna vez se ha desgastado usted, por decirlo de alguna manera, por una persona? ¿Usted ha dado su tiempo, ha dado todo lo que tiene, su amor, no sé, por una persona y después usted ha recibido rechazo de parte de esa persona? Es triste, es doloroso, ¿verdad? Entonces, que eso no pase entre nosotros, mis hermanos. Nosotros estamos aquí hoy para vencer el rechazo. Vence el rechazo, que no te detenga, porque si hay algo que podemos ver en el ministerio de Moisés, que a pesar de ser rechazado, no se detuvo para cumplir el propósito de Dios. Otro ejemplo que les traigo es el ejemplo de David. David, ustedes saben que fue rechazado por el padre. En primera de Samuel, capítulo 16, del 10 al 13, dice, de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó buscarlo y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Qué pasó aquí? En el Antiguo Testamento, o sea, según la cultura hebrea, en aquel tiempo, cuando un profeta, hermano, llegaba a la casa, eso era un evento significativo. Eso es hoy como la mejor fiesta que usted puede hacer. O sea, que llegara el profeta a tu casa. No, el profeta venía, traía una palabra de parte de Dios, algo iba a decirnos. ¿Y qué se hacía entonces? Sacrificio, y se reunía a toda la familia, era la tradición,
de sentarse toda la familia juntos a escuchar lo que el profeta venía a decir de parte de Dios. Miren, si el padre de David lo rechazaba, que para este evento significativo no lo tuvo en cuenta. Reunió a todos sus hijos menos a David. Ahora yo le digo, es triste, mis hermanos, pero pasa. ¿Usted ha sufrido el rechazo de su padre? Es triste, porque vuelvo y repito, como decía ahorita, uno no está preparado para el rechazo de un padre que no te haya tenido en cuenta, que te haya tenido tal vez entre tus hermanos como el sirviente, que te haya desvalorado tanto, que te haya tratado, que pueda tratar, digamos, a un vecino mejor que a ti. Es fuerte, mis hermanos, que usted vea a su padre desgastándose en atenciones y en amor por otros delante de ti y que a ti te ignore completamente. Eso lo pasó David. Pero miren qué lindo es nuestro Señor, que aunque para el padre de David él no lo tenía en cuenta, Dios sí. El padre de David pudiéramos decir que presumía de sus otros hijos porque todos eran guerreros y guerreros altos, grandes. Yo me los imagino, o sea, a la vista del hombre, hombre hermoso, alto, fuerte. Sin embargo, ese que el padre tenía, como decir, detrás de bambalina, ahí donde nadie lo veía, yo diría que bueno, que el padre se hubiese arrepentido de haber tenido hasta David. Pero era ese David el que el Señor había mandado ungir. Entonces, si usted, aleluya, si usted en algún momento ha sufrido el rechazo de su padre o de su madre, pero bueno, aquí estamos hablando de David el padre, sepa que así como a David, el Señor a usted le ha mandado ungir. El Señor a usted le ha mandado ungir. El Señor a usted le ha mandado ungir. Créalo y recíbalo. Y de parte del profeta, el Señor le dijo, dile que no nos sentaremos a la mesa hasta que Él llegue. Entonces, tal vez usted ha recibido el rechazo de su familia, pero tal vez es usted el que esté en este lugar recibiendo la unción de Dios para luego entonces ir y defender a su familia. A Dios sea la gloria por eso, Señor, gracias. Entonces, delante de los hombres, quizás tú no califiques por tu edad, por tu estatura, por tu parecer, pero delante de Dios sí, porque Dios mira el corazón. Dice 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Es cuando él estaba viendo a los hermanos, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Por eso, mis amados, es que es tan importante que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor. Y esto no es un día cuando decimos, hay alguien que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, que eso es la mejor decisión que nosotros tomamos. Pero rendir el corazón a Cristo es todos los días, porque el Señor mira el corazón. Es decir, Padre, yo te entrego mi corazón. Y no hay anhelo más grande que mi corazón sea agradable a ti, que mi corazón sea conforme al tuyo, como era el corazón de David. Entonces, mis amados, el rechazo se sufre. Los que han tenido que pasar por eso, mis amados, yo lo pasé. Y le doy gracias a Dios porque cuando llegamos a esta casa, una de las cosas que el Señor empieza a manifestar precisamente es que somos prosperados por la palabra, y a medida que tú aprendes, tú vas recibiendo, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Entonces, a pesar del sufrimiento con el que cada uno de nosotros pudimos llegar, mis amados, rindamos nuestro dolor al Señor. Que tengamos la capacidad de reconocer el daño, porque esconder que estamos dañados, esconder de repente, hacernoslo fuerte, esconder que somos sensibles, que nos lastimaron nuestros padres, que nos lastimaron, no sé, la persona que pudo haberle rechazado, no lo va a sanar. A usted lo va a sanar Cristo. Cuando en su presencia usted le diga, mira, Padre, cómo vengo hecho pedazo, me ha rechazado todo el mundo. Señor, pero tu palabra dice, como dijo David. David dijo, a pesar de que mi padre y de que mi madre me hayan abandonado, Yahweh me ha tomado para Él. Yahweh me ha tomado para Él. Y es importante que usted lo declare. Aleluya. Hoy podemos decir así, aunque mi madre y mi padre me hayan abandonado, Jehová me ha tomado para Él.
Y esto no es solo decirlo, sino que usted lo establezca en su vida, sino que usted lo establezca en su alma, porque el enemigo tratará de bombardear esa verdad para que usted no reciba libertad. Pero si usted ha sido víctima del rechazo por parte de sus padres, que sepa que Jehová le ha tomado a usted para él, que Jehová le ha llamado para ungirlo, para sentarlo a la mesa, para glorificar su nombre. Porque así pasó con David. Delante de esos que no lo tenían en cuenta, fue ungido como rey. Hermano, eso está tremendo. Cuando usted lo lee así rapidito, como que puede pasar desapercibido. Pero usted meterse en las letras y ponerse en el personaje de David. Hermano, cuando usted ve, llevémoslo a lo físico. ¿Usted sabe cuándo pasa eso con nuestras vidas? Constantemente en esta casa, en Santa Cena. Yo recibo cada vez que el Señor prepara mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Yo siento en el espíritu literal para nosotros que el Señor hace como hizo con David. Porque todos esos que nos rechazaron, todos esos enemigos que espiritualmente pudieron perseguirlo, ese día quedan avergonzados. Ese día el Señor nos unge, nos marca con su preciosa sangre, nos activa su ADN y sucede prácticamente así como le pasó a David. Entonces, otro de los rechazos, de las heridas que fueron provocadas en David, rechazo que tuvo que pasar, fue por sus hermanos, por su hermano específicamente, su hermano mayor. Dice 1 Samuel 17, del 27 al 29, dice: estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron: efectivamente, esta es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó? Escuchen, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se suponen que tú deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Lo pongo en contexto. Aquí pasó cuando David fue a llevarle a los hermanos que estaban en la batalla. Recuerden el gigante Goliat, que Goliat desafió al ejército completo de Israel, los estaba avergonzando, los torturaba ahí constantemente. Sin embargo, vino David, ese pequeñito, ese que estaba en las ovejas, vino David y escuchó que iban a dar una recompensa al que venciera al gigante. Y David se puso a preguntar, bueno, a ver, ¿y qué es lo que le van a dar? ¿Verdad? Al que vence al gigante. Y cuando su hermano lo oyó, le dijo: pero ven acá, fíjense el rechazo, lo que hace. Ese hermano había visto cómo David había sido ungido como rey, y dice la palabra que el Espíritu de Jehová estuvo con David a partir de ese momento. El hermano lo vio, pero aún así seguía rechazándolo. Dice: ¿y tú? ¿Pero qué es lo que tú haces? ¿No se supone que tú tenías que estar con esas pocas ovejas? Sin embargo, David, lleno de amor, ¿qué le dijo? No, si yo nada más estoy haciendo una pregunta. ¿Qué pasó con esto? El hermano lo menospreciaba. Él era el mayor, él era de buen porte, era el guerrero. Para Eliab, que era como se llamaba este hermano, era una burla que David estuviera preguntando sobre la recompensa, porque para él no calificaba. Lo veía como alguien débil. Sin embargo, Dios le dio la victoria de una manera sencilla a David sobre el gigante que amedrentaba a todo el ejército de Israel. Pero miren qué hermoso, que David siempre tuvo una cosa clara. Usted incluso puede reconocerse débil, porque realmente somos débiles, nosotros no somos fuertes. Somos débiles, nuestra fortaleza está en Dios. Pero David siempre tuvo una cosa clara, y es que esta palabra, 1 Corintios 1, del 27 al 29, dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Aleluya. Así que si en su vida usted ha sido rechazado, déjeme decirle que usted es la materia prima perfecta para que el Señor glorifique su nombre. Y usted tiene que recibir esa palabra en el nombre de Jesús, porque lo que para los demás pudiera representar en un momento imposible, ese gigante que viene y que se levanta delante de mí y que no puedo con ese gigante, usted, sabiendo que usted es débil, porque no es en nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de Dios en nuestras vidas. Usted se levanta delante de ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos y reciba la palabra. Así como el enemigo pudiera ser que haya sido el rechazo, precisamente que se haya levantado en su vida como un gigante. Pero hoy usted le va a decir a ese rechazo:
En el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene que soltar su vida y su generación en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Desecha el rechazo, porque no se trata de quién tú eres, sino de quién está contigo. Tienes que entenderlo. No se trata de quién tú eres, sino de quién está contigo. Y la palabra dice que quién es el que está con nosotros. El poderoso en batalla, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. El poderoso en batalla. Proclame su nombre, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Es el que está con nosotros. Entonces, ¿habrá alguna batalla que no haya ganado el poderoso? Entonces, mis hermanos, no tenemos que amedrentarnos. No importa las veces que el enemigo nos haya rechazado. El Señor lo quiere hacer con nosotros. Basta que tengamos la identidad y que entendamos quién es el que está con nosotros. Otro de los rechazos que vivió David fue por el rey Saúl. Dice 1 Samuel 18 del 6 a 9, dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Mire, mis amados, esto es muy importante. Tenemos que quitar de nosotros toda comparación. Un día escuchaba a la madre cuando predicaba, la pastora Linney, nuestra madre espiritual, decía que a veces con lo que decimos estamos marcando de heridas de rechazo a otros. ¿Usted cree realmente que David, en ese momento que lo estaban celebrando, había muerto a más personas que Saúl, que llevaba ya tiempo de guerrero? No, pero las mujeres que salieron a entonar ese cántico provocaron una herida en el corazón de Saúl. ¿De qué cosa? De celo. Y cuando entra el celo, mi hermano, entra la envidia. Y entonces a raíz de eso Saúl comenzó a rechazar a David. Entonces, tenemos que quitar de nosotros, hermanos, todas las comparaciones. Aquí no se trata del que más hace, sino del que lo hace con excelencia para Dios. Esto tenemos que entenderlo. Cada cual tenemos una asignación. Cada cual tiene algo que cumplir. Tiene una meta, una obra que cumplir de parte de Dios. Un llamado, una asignación. Y nosotros no podemos sentirnos mal porque tal vez la asignación del otro sea una asignación de wow, cómo se mueve con poder y con unción, y tal vez usted se sienta nada. No. Si usted en el nivel que está, usted le sirve a Dios con pasión y con excelencia, y el otro también lo hace igual, gloria a Dios, los dos están haciéndolo para la gloria de Dios. Entonces usted no se puede medir con otro, usted no se puede comparar, porque ¿a qué le está dando paso? A los celos, a la envidia. Está abriendo puertas para que el enemigo entre y destruya y cause heridas de rechazo. Decirle, mis amados, que no todos vamos a dar la misma cantidad de fruto. Lo dice la palabra, recuerdan en la parábola de Marcos 4:20, la parábola del sembrador, que dice que la tierra buena es aquella donde se siembra la semilla, y es aquella que pone por obra la palabra. Fíjense, tierra buena. Y que esta tierra buena da al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Pero es tierra buena. Entonces, estamos en tierra buena. Algunos darán al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Si nos ponemos a comparar, no, porque este está dando muy poquito y pudiera dar más. Eso lo sabe Dios, que es el que ha puesto en nosotros la capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si usted es lo que está diseñado por Dios para dar el 30, aquí no estoy diciendo de acomodarnos. Aquí yo lo que estoy hablando es de hacer lo que hacemos con excelencia para Dios y superarnos cada día para la gloria de Dios. Pero muchas veces nosotros mismos vamos a querer dar más, porque el hermano está dando al 60 y yo estoy al 30, y entonces tengo que esforzarme más, y entonces ahí es donde entra el alma. Y es ahí entonces donde entra el hombre. No, mis hermanos. Si su capacidad es el 30, con toda revelación, con amor para el Señor, con excelencia, pues continúe dándole al Señor lo que usted le da con amor, pasión y excelencia. Amén, porque es para Él. Pedirle a un hermano que Dios le ha dado la capacidad, digamos, de fluir al 30, en excelencia para Dios, pedirle que dé al 100, hermano, pudiéramos estar causando una herida de rechazo en la vida de ese hermano. Porque el hermano entonces, ¿qué dice? Yo no sirvo.
yo no estoy dando lo que tengo que dar. Entonces tenemos que revisarnos. Eso entre nosotros no puede pasar, porque dice la palabra que todos eran tierra buena. Entonces, nosotros tenemos que evitar las comparaciones porque podemos abrir heridas de rechazo y despertar los celos y la envidia. Ustedes saben que así como pasó con nuestro Señor, nosotros a lo largo del ministerio y de nuestro fluir en los caminos del Señor vamos a experimentar la envidia y todo eso. ¿Por qué? Porque es normal, porque el enemigo se levanta, son recursos que él usa. Pero dentro de la misma tierra buena, no. ¿Quién es el que sabemos que se va a levantar? Aquel que no hace nada, aquel que es usado por el enemigo. Pero entonces nosotros, ya sea lo que damos al 30, lo que damos al 60 o al 100 por uno, tenemos que concentrarnos ¿en qué? En lo que hagamos, hacerlo con amor para el Señor y con excelencia. Amén. Entonces, cada cual va a dar según la capacidad que Dios le ha dado, mis hermanos. Por eso le decía, eso solo lo sabe Dios. Ahora, Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es lo que les decía, o sea, sabemos que en lo que usted, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno, en lo que usted se esfuerza para lo que hace, hacerlo con el Señor, para el Señor con excelencia, es normal. Que se levante la envidia, que eso es normal. Pero no podemos permitir que eso dañe nuestro corazón. No permitas que el rechazo y la envidia te desenfoque de hacer con excelencia lo que Dios tiene contigo. Quiero que se lo digas a tu hermano. No permitas que el rechazo y la envidia te desenfoquen de hacer con excelencia lo que Dios tiene contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, bajo el principio de la unidad, hagamos todo juntos, según el nivel que Dios ha determinado para nosotros, con amor y excelencia para Él. Otro rechazo que tuvo que pasar David fue el pueblo, el rechazo del pueblo. Primera de Samuel 30, del 3 al 6 dice: cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a su familia, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre las que fueron capturadas. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Aleluya. Miren, hermano, qué tremendo. Recuerden, David enfrentaba una batalla en lo natural. Y en medio de la batalla en lo natural, cuando él llegó a su campamento, llegó a su lugar, ¿qué vio? Que su enemigo había venido y le había llevado esposa, hijo, le había llevado de todo. Y entonces ese pueblo, en vez de apoyar a David, ¿qué hizo? Empezó como a conspirar para apedrearlo. Permítame aplicar esa palabra, digamos, aquí a la congregación, ¿verdad? Porque nuestra lucha hoy es espiritual. Permítame ver a ese David como nuestros pastores, como nuestros ministros. ¿Quién no sabe que en una batalla espiritual no estamos exentos de coger un golpe? Porque estamos en una batalla física o espiritual. Cuando usted entra a una batalla, uno en el nombre de Cristo se cubre con la sangre de Cristo y todo lo que nos enseñan en casa, pero no estamos exentos de repente a experimentar un contragolpe, ya sea que toque nuestro cuerpo, ya sea que toque nuestra familia, porque estamos en una batalla espiritual. Y es tremendo que el ministro, como figura de David, es el que va siempre delante de la batalla. Cuando hay un golpe, un contragolpe, ¿a quién es el primero que le dan? Al ministro. Y digo ministros, pastores, pero también estoy hablando de los ancianos y del liderazgo de esta casa, que son los que, como decir, que junto con el Señor vamos frente a la batalla. Qué triste, mis hermanos, que como congregación, tipificando el pueblo, que se levantó como a conspirar para apedrear a David, el pueblo no tenga el entendimiento de que estamos en medio de una batalla y que tal vez el enemigo haya reforzado su ataque y que nosotros como pueblo no tengamos la capacidad de entender eso y en vez de unirnos a decir qué es lo que hay que hacer. Vamos, hay que buscar lo que el enemigo nos está quitando, hay que ir a la batalla y que en vez de eso nos pongamos, yo creo que aquí algo está pasando, yo creo que el pastor está en pecado, yo creo que el liderazgo está en pecado porque miren lo que está pasando. Ustedes saben cuando como congregación algunos pudieran decir eso. ¿Qué estamos haciendo? Como lo que estaba haciendo el pueblo de David. Están conspirando y apedreando entonces a ese líder. Entonces, ¿qué tenemos que entender? David dice que llevaban 3 días sin comer, que estaban, dice, angustiados sobremanera. Y aún así, David dijo, vamos a buscar lo que el enemigo quiso quitar. Y la palabra describe que no todos fueron.
Porque hubieron algunos que, ay, no, estamos muy cansados y se quedaron. Sin embargo, David tuvo que ir a batallar, enfrentar, recuperar sus esposas, recuperar las esposas de aquellos incluso que no quisieron ir y sus hijos, y venir luego con el botín, con la bendición y repartirla a partes iguales. ¿Qué significa esto? En lo que en medio de la congregación quizás hay personas que tal vez pudieran estar murmurando, personas que no reconocen, digamos, al liderazgo, personas que no honran la presencia del Señor en el liderazgo, sino que se levantan, digamos, de parte del enemigo a apedrear. Mientras nosotros estamos dormidos, hay un pastor, hay todo un equipo de intercesión, hay todo un liderazgo que está enfrentando la batalla espiritual a favor de toda una congregación. Y cuando la bendición se asegura en lo espiritual, esa bendición no es para unos pocos. Porque cuando el Señor habla en esta casa y el Señor dice, porque te quiero bendecir, el Señor no está hablando de usted y de usted. Está hablando de una bendición que va a depositar en esta casa, que va a caer en esta casa, donde todo el que lo crea lo va a recibir. Porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Qué sucede con esto? La parte que me ministraba donde dice, a pesar de que todos estaban conspirando de que lo iban a apedrear, dice, pero David encontró fuerzas en el Señor. Y aquí le quiero dar esta palabra a nuestros pastores, por favor, no están, pero bueno, después se lo hacemos llegar. De parte de Dios, esta palabra para nuestros pastores, para nuestros ancianos, para el liderazgo, que como decía, como David son los que están frente a la batalla. Mis hermanos, yo siento de parte de Dios, el Señor ponía en mi corazón esta palabra para el liderazgo y para los pastores. Hay momentos donde algunos te van a rechazar y van a conspirar en tu contra, causándote dolor. Pero como David, que puedas hoy encontrar fuerzas en tu Señor. Recíbalo en el nombre de Jesús, y no solo para el liderazgo, ya lo hago extensivo a ese pueblo que está en el anonimato, a ese pueblo que el Espíritu Santo está formando y va a levantar para que el día de mañana se unan también a batallar contra los líderes de esta casa, con los líderes de esta casa, así como David, amén. Entonces, otra de los rechazos que pasó fue por su esposa. Segunda de Samuel 6:16 del 20 al 22 dice, entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada, escuchen lo que dijo Mical y de la manera que lo dijo. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que yo soy distinguido. Miren, mis hermanos, la ironía con la que Mical le habló a David, le dijo descarado, le dijo, o sea, con ironía, como un tono de, mira cómo tú, o sea, se burló de él con ironía. ¿Y qué veo? Que la ironía es la antesala del rechazo. Repito, la ironía es la antesala del rechazo. Usted no usa ironía con una persona que usted ama. Usted no usa ironía con una persona con la que usted está de acuerdo. La ironía generalmente es para exponer algo de lo que usted no está de acuerdo. Y lo que causa es rechazo. Pero miren qué lindo David. Cómo David le respondió, cualquiera diría, David le respondió a su altura, con picantico. Y no, David lo que le respondió fue con autoridad. David le respondió con identidad. Si tú sabes quién te llamó y para qué te llamó, ni la burla ni el desprecio que trae el rechazo podrá detenerte. Amén. ¿Qué le dijo David? No, yo estaba danzando delante del Señor. Ese Señor que me eligió a mí por encima de tu padre, por encima de ti. Ese Señor que me eligió como líder de Israel, ¿verdad? El pueblo del Señor. Y de ese modo celebro ante Él. Y siguió diciéndole, pero además, como decir, me importa tres pepinos que me humillen, ¿verdad? Que le dijo, pero además estoy dispuesto a hacer el ridículo e incluso a ser humillado por causa de su presencia. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que cuando tienes identidad,
estarás dispuesto a todo, mis hermanos. Y no habrá rechazo que pueda prevalecer. Cuando tú tienes identidad, no hay rechazo que prevalezca. Porque tú sabes que aunque tu mamá y tu papá te dejaron, con todo Dios hoy te recoge. Porque tú sabes que aunque tú no califiques para algunos, Dios hoy te está llamando. Entonces tú tienes la identidad ¿de qué? Identidad de hijo, de nueva criatura. Otro rechazo que pasó David, mis hermanos, fue por su hijo Absalón. Ustedes saben, la palabra dice 2 de Samuel 15, 13 al 14, dice: pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos de este desastre. Cuando ustedes leen, realmente Absalón fue herido, porque cuando violan a su hermana Tamar, David, al no hacer nada, él se sintió con eso mal y él toma venganza y mata entonces a otro hijo de David. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, iba aumentando el desprecio de Absalón por su padre, al punto de llegar a dividirle el reino. El rechazo, mis amados, es un argumento de tinieblas para provocar división. El rechazo es un argumento de tinieblas para provocar división. Aquí, en este caso, entre un hijo y un padre. Por tanto, mis hermanos, que hoy podamos decir que no le podemos dar cabida al rechazo. Amén, Adulán. ¿Ya puede subir? Que hoy, mis amados, no le demos cabida al rechazo. Entonces quiero explicarle a alguien más, por ejemplo, en la Biblia, que experimentó un rechazo no sanado, fue Mefiboset. Mefiboset, 2 de Samuel 9, del 3 al 10, dice: enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, porque le prometí a tu padre Jonatán: te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Quién mejor que David, que había pasado por todos estos rechazos, para poder entender lo que estaba pasando Mefiboset? E incluso, fíjense que quién mejor que David, porque él le dice: no tengas miedo. Recuerden al principio que decíamos que una de las características de cuando hay una herida de rechazo que sienten las personas, miedo. Y lo otro es que tienen un complejo de inferioridad muy grande, que no se sienten nada, que se siente basura. Por eso David le dijo: no tengas miedo, yo vengo a mostrarte mi bondad. Entonces, mis amados, como lo restituyó, le devolvió todo, pero además dijo: a partir de hoy te sientas a comer conmigo a mi mesa. Y así el Señor nos está diciendo en esta tarde, en esta mañana, perdón. Así el Señor nos está diciendo: no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor quiere mostrarse a nosotros en su bondad. El Señor quiere llenarnos de su amor. Entonces, mis amados, el Señor quiere que nos sentamos eternamente con Él a la mesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir esa palabra de parte de Dios? Y finalmente, mis amados, cuando hablábamos de cómo es la manera de vencer el rechazo, no hay otra manera de vencer el rechazo y todo lo que el enemigo levanta en nuestra contra que no sea por medio de Cristo. Aún Cristo fue rechazado para que usted y yo no tengamos que experimentar el rechazo. Cristo en el último tiempo experimentó, en el último minuto de su vida, experimentó el rechazo del Padre, el abandono del Padre. Y usted dirá: ¿cómo es posible? Sí. Dice la palabra en Mateo 27:46, dice: y cerca de las 3 de la tarde exclamó Jesús con gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, antes de Jesús morir, en ese momento Él estaba llevando el pecado de todo el mundo. Entonces era necesario que en ese momento Él experimentara por un breve tiempo el abandono del Padre. ¿Para qué?
para que gracias a que Él lo vivió, usted y yo no tengamos que seguir viviendo por el rechazo. Por eso que en esta hora, mis amados, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien tal vez que está en este lugar, que se ha identificado con la palabra, que ha vivido el rechazo, que ha vivido el abandono, el menosprecio, y hoy Dios te está dando la oportunidad de decir: yo no quiero, yo lo viví por ti, yo lo pasé por ti, yo te estoy llamando, yo quiero restituirte, yo quiero mostrar mi bondad contigo. Si quizás no tienes al Señor en tu corazón en esta mañana y quieras recibirlo, quieras decirle: Señor, yo no quiero experimentar más el dolor del rechazo. Aunque mi mamá me abandonó, aunque mi papá me abandonó, tu palabra dice que tú me recogerás. Hay alguien en esta mañana que no tiene al Señor y quiere recibirlo en su corazón, que pueda levantar su mano. Alguien en esta mañana que no tiene a Cristo. La palabra dice que la única manera de vencer el rechazo es recibiendo el amor del Padre por medio de Cristo. Y la palabra nos enseña en Juan 3:16 que amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Aleluya. Alguien, vuelvo a hacer el llamado en el nombre de Jesús. Alguien en esta mañana quiere recibir ese amor que nunca te va a traicionar, que nunca te va a dañar, sino que te va a hacer libre, que va a sanar todas las heridas de tu alma. Alguien en esta mañana quiere recibir el amor del Padre por medio de Cristo. Levante su mano si hay alguien. Bueno, pues gloria a Dios, si todos somos de casa, si todos tenemos al Señor. Pues yo creo que en esta mañana el próximo paso sería entonces venir delante de la presencia del Señor y decirle al Padre, clamar desde lo más profundo de nuestro corazón, para que el Señor cambie nuestro corazón, para que el Señor venga trayendo sanidad. En el nombre de Cristo, que puedas reconocer, Señor. Usted puede orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, es necesario que usted ore, que usted declare, abra su boca. En lo que usted llega al altar, no importa, el Señor sabe lo que hay en su corazón. El Señor ha venido tratando en medio de la palabra, pero este es el momento del sello. Este es el momento donde tú le dices al Señor: Padre, yo te necesito. Padre, mira mi corazón, que ha sido dañado, que ha sido rechazado una y otra vez. He sido abandonado, he sido lastimado, me han herido con el rechazo, Señor. Pero hoy, Padre, yo reconozco mi necesidad delante de ti y entiendo que mi sanidad viene de ti, mi libertad viene de ti. Hoy yo recibo esa cobertura que tú me das. Hoy yo recibo ese abrazo que tú me das, ese amor, que aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, con todo tú me has recogido. Por eso yo me rindo delante de tu presencia. Vamos, dile al Señor: por eso yo me rindo delante de tu presencia, Señor. Yo hoy perdono a todo aquel que me ha rechazado. Los perdono, Señor. Y te pido, Padre, que tú trates con mi corazón, Señor, y que tú me sanes y que tú me llenes de tu amor en este día, en el nombre de Jesús. Vamos, habla con tu Dios y adora. Vamos, pídele al Señor: cambia mi vida, Padre, cambia mi vida, sáname, Señor. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas. Sáname, Señor, sáname. Vamos, reconoce delante de tu Dios el daño que pueda tener tu corazón. Y pídele al Señor: Padre, mete tu mano, Señor. Solo tú puedes sanar mi herida. Solo tú puedes venir, Espíritu Santo, con un bálsamo.
Solo tú puedes sanar, Señor, mi corazón, desarraigar de mi vida todo espíritu de rechazo. En el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio, Señor, en esta hora. Dile al Señor a todo espíritu de rechazo, a todo espíritu de abandono, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Ahí donde usted está, ahí en silencio, unos minuticos ya antes de terminar, antes de cerrar. El Espíritu Santo sabe en qué condición ha llegado tu corazón. Solamente el Espíritu de Dios sabe la profundidad de las heridas que tú tienes en tu corazón. Pero si es necesario que tú anheles esa sanidad, que tú anheles la intervención del Espíritu Santo para que entonces puedas adorarle, para que entonces puedas recibir ese llamado que el Padre te está haciendo, para que entonces puedas sentarte a su mesa eternamente. Vamos, anhela ahí, Padre, ahora sáname, Señor. Quiero amarte, quiero retribuir, Señor, el amor que tú me has dado. Padre, en el nombre de Jesús, hemos experimentado tu presencia. Tu presencia está en este lugar, en medio de nosotros. Y tu palabra dice que cuando tu presencia llega, tu poder se manifiesta, Señor. En esta hora declaramos en el nombre de Jesús sanidad en el alma. Ahora en el nombre de Cristo, Espíritu de Dios, mete tu mano y ven sanando. Ahora todo espíritu de rechazo, suelta tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Estamos en el nombre de Cristo desarraigando todo espíritu de rechazo que no te permite recibir el amor del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo espíritu que por causa de la herida de rechazo ha entrado a tu vida, ahora sale en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión, sale de tu cuerpo en el nombre de Cristo. Espíritu de muerte, sale de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios en este lugar se manifiesta y sale de los cuerpos en el nombre poderoso de Cristo. Hoy hay libertad. Hoy en el nombre de Jesús se establece la autoridad de Cristo en tu vida, la identidad del Padre sobre tu vida, porque el Padre te mandó a llamar. El Padre te está dando la oportunidad de sentarse con Él a la mesa. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu que te ha detenido, que evita que tú te sientes a la mesa con el Padre, que tú ejerzas la autoridad del Padre, ahora suelta tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ya no habrá más espíritu de rechazo, sino sobre tu vida declaro espíritu de poder. El espíritu de amor de Dios se manifiesta en ti, en el nombre de Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre. En el nombre de Cristo en esta hora hay poder en la palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rechazo, suelta los cuerpos ahora en el nombre de Cristo. Hay sanidad en el alma en el nombre de Jesús.
Dios. Te damos gloria, Señor, te damos gloria, Padre. Aleluya por tu amor, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza. Tus hijos que te amamos en esta casa declaramos aleluya, aleluya. Gloria a Dios que vive y reina en nuestras vidas. Santo, santo, santo. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. En esta hora, iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Levanta tus manos y recibe la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y que Jehová ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.